Bueno, estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque de Todos a la Cueva. Esta vez nos acompaña en la mesa junto a Emiliano De Lucci. Va a ser su columna de política y educación. Ya estrenamos flyer y todo en las redes. Me encanta. Así que va a estar haciendo su columna Facundo Ariel Pajón. ¿Cómo está, Facundo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Volvimos, ¿no? ¿Volvemos con todo o más o menos? Estamos ATR. ¿Estamos Va, ATR? creo yo. Sí. Igual estamos en vacaciones, como que es un ATR y me echamos un poquito. Me echamos. No, pero estamos. Estamos. Yo creo que estamos bien. ¿Y de qué nos vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre este famoso decretazo del señor Mauricio Macri en donde reforma las paritarias nacionales docentes. ¿No? ¿Les parece? Me parece que... Me parece perfecto. Inclusive, algo ya te estuvimos vendiendo la columna al principio del programa y ahí... No, le pegamos, quede tranquilo que hablamos de eso, así que le pegamos en la venta. Hay mucha presión. Bueno, como saben, el año pasado había terminado con movilizaciones, con conflictos, donde tanto CETERA como SUTEBA, CETERA a nivel nacional, después SUTEBA, UTE, quizás en provincia de Buenos Aires y en Ciudad, habían centralizado grandes manifestaciones acompañando los reclamos de la reforma previsional, también de la seguramente inminente reforma laboral. Y otros tipos de reformas que se estaban llevando a cabo y que querían extender la edad jubilatoria de los docentes. Bueno, acorde a esto, en nuestras vacaciones, el señor presidente Mauricio Macri, en sus vacaciones también, así que eso siempre hay que evaluarlo cómo se hace y cómo lo hace. Ahora está de vacaciones, ¿no? En este momento. Sí, creo que volvió a tener las vacaciones de las vacaciones. Podríamos decir, no importa cuándo escuches esto, Sí, Macri está está de de vacaciones. vacaciones. Sí. Chapadmalal, ¿no? Digo, me parece que... Y van a hacer también en la reunión espiritual, digamos, ahí, ¿no? Con todos los ministros, pero bueno. Hay que mandar ahí algún pastor a exorcizar y demás después. Pero bueno, al margen de eso, bajo el decreto denominado 52/2018, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, deroga las paritarias nacionales docentes y establece que cada provincia debe acordar con los gremios docentes, con todos los gremios docentes, porque dicen que hay que ser plurales y hay que hablar con todos los gremios docentes, no importa cuánta representatividad tengan los mismos, las paritarias que se van a llevar a cabo en cada provincia de nuestro país. O en cada jurisdicción, ¿no? Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, pero es una jurisdicción autónoma. Entonces, una de las cuestiones que comenzó a debatirse en torno a este decreto es si la Ley de Educación Nacional, lo primero que se debatió era si la Ley de Educación Nacional establecía obligatoriamente la paritaria nacional, porque el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, conocido acá por estos pagos, lo que dijo fue que la ley no establecía que debía acordar el Ministerio de Educación de la Nación la paritaria nacional docente. Y eso, quizás, si uno busca la palabra paritaria nacional docente, es cierto que no aparecía. Lo que aparecía en la Ley de Educación Nacional era que los salarios debían estar garantizados a través de una mesa de debate en cuanto a las modificaciones y disposiciones que se iban a hacer dentro de el año lectivo, me me salía la palabra lectivo, y cuánto iban a acordar las provincias, y se establecía un piso salarial acordado entre los funcionarios provinciales, el Ministerio de Educación y los gremios provinciales. Y no estaba bajo el nombre de paritaria nacional docente, por eso el ministerio lo desconoce y modifica, y hace estas modificaciones. Ahora, perdón que te interrumpa, sí. Facu, pero ellos dicen que no existía la paritaria nacional docente, pero en 2016 la llevaron a cabo. En realidad... El año pasado fue que no la hacen y en 2016 es que sí termina haciendo el acuerdo con los gremios, con CETER y todo eso. Claro. Que fue el año en donde acordaron con todos, porque justamente era el año comienzo, digamos, de gestión de ellos y que arreglaron inclusive a nivel provincial María Eugenia Vidal al toque, digamos. Exactamente, porque no querían tener un paro en su inicio de gestión. Exacto. Muy bien. Bueno, una de las cuestiones que traje acá para hablar es qué puede llegar a suceder o qué sucede si cada provincia tiene que arreglar el salario con los distintos gremios docentes según en dónde se dé. Una de las cuestiones que esto es un análisis realizado por Chequeado, en donde se estudió, ¿cuánto es el salario promedio docente a nivel nacional? Bueno, el salario promedio docente es de 17.188 pesos en bruto.
Pero hay una gran variación entre lo que cobran unas provincias y lo que cobran otras provincias. Por lo general, mientras más al norte vas, menos salario docente hay, y mientras más al sur vas, más aumenta el salario docente. Tanto es así que en la provincia de Santiago del Estero un docente cobra 11.248 pesos y en la provincia de Santa Cruz, que es donde más ganan 24.667 pesos. Con un costo de vida mucho más alto. Claro, y ahí también entran, me imagino yo, los directivos, secretarios, directores, subdirectores, digamos, vicedirectores, mejor dicho. Exactamente. Dentro del promedio ese general que obviamente lo engrosa para arriba. Claro, en cuanto a la jerarquía y las antigüedades, digo, todo eso siempre se tiene en cuenta. Ahora están hablando muchos de poner un plus de presentismo, en fin. Sí, es la herramienta del gobierno siempre, cada vez que va a paritarias, de este gobierno por lo menos, es hablar del tema del presentismo. Sí, justamente iba a decir, a ver, cuáles son los argumentos que tienen los gremios y cuáles son los argumentos que tiene el oficialismo en este momento. Los argumentos de los gremios es que como trabajadores quieren acordar con su principal contratador, que es el Ministerio de Educación de la Nación. En realidad, a ver, a través de las transferencias de los servicios educativos y de salud en el año 1993, la ley de transferencias lo que dispone es que cada provincia debe hacerse cargo de la prestación de estos servicios. ¿Cuál es el gran problema? Que no se parte del mismo punto. Una de las cuestiones del neoliberalismo es descentralizar para poder gestionar y gobernar mejor y atender contextualmente dentro de cada territorio y propiamente dentro de del desarrollo posible de cada localidad, poder descentralizar para gestionar mejor. El problema es que no todos parten de una misma base de origen. Digo, no todas las provincias tienen la misma cantidad de ingresos por habitantes. No todas las provincias tienen los mismos costos de traslado y así las desigualdades se van aumentando. Imagínense ahora, si cada provincia tiene que volver a acordar la paritaria provincial, es casi imposible que todos los docentes puedan equipararse en un salario de ingreso, digamos, igualitario o justo. Claro, exactamente, para que quede claro, ¿no? El neoliberalismo lo que plantea es un sistema que funcionaría teóricamente en sociedades igualitarias, quizás en Suiza, por ejemplo, funcionaría a repartir para ponderar lo local, pero que el sistema que hace estragos o entra en contradicción en países muy desiguales como los de Sudamérica, donde como bien dice Facundo, cuando vos implementás un sistema de esas características, el Estado formoseño, chaqueño, poco tiene que hacer o poco puede hacer para que sus chicos tengan una formación similar a la de un chico que vive en Ciudad de Buenos Aires o incluso, bueno, puede ser Rosario, Córdoba, los lugares pujantes. Exactamente, y es como que idealistamente se tiene en cuenta que parten todos de la igualdad y no se tienen en cuenta absolutamente nada, ni el contexto social en el que están, ni los ingresos familiares, ni las distancias que tienen que recorrer. Digo, una cosa es ir a la escuela en el conurbano o en Ciudad de Buenos Aires, donde las distancias son más cortas, y otra cosa es ir a las escuelas en el sur y en el norte y en el sur, donde las distancias se hacen mucho más costosas, mucho más largas, y donde los chicos a veces llegan a viajar hasta en caballo para poder acceder a una escuela. En el ocultamiento de todo eso se basa la meritocracia. Exactamente. ¿No? Axel Rivas, conocido director de educación de CIPEC durante muchos años y hoy coordinador del área educativa de UDESA de la Universidad de San Andrés, una de las cosas que ha dicho al hablar de desigualdad dentro de la educación pública es que la desigualdad de financiamiento educativo depende fundamentalmente de dos factores: los recursos fiscales por habitante, esto que había dicho yo al principio, en cada provincia, y después del reparto arbitrario e injusto de la coparticipación. Otra vez volvemos al tema de la coparticipación, en donde una de las cuestiones fundamentales de la reforma previsional había sido los fondos del conurbano, que la provincia rechazaba ir a juicio para cobrarse con esto que se le quitaba a los jubilados. Lo último que dice Axel Rivas, que me parece muy importante, es que el salario docente, las ofertas de las escuelas, los jardines y la infraestructura son cuestiones en donde es necesario que el Estado Nacional intervenga para garantizar la calidad de la educación pública. ¿Sí? Bueno, me voy yendo por las ramas porque creo que no, pero se entiende muy bien. Esto va y va a generar muchísimo debate. La realidad es que tampoco todas las provincias invierten de igual manera en educación. De hecho, vuelvo al primer argumento. ¿Cuál es el argumento de la derecha? Iba a decir, ¿cuál es el argumento del oficialismo en estos momentos para hablar de que cada provincia debe acordar y establecer un plus por presentismo incorporado al salario? Que 1 de cada 3 docentes, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, está en actividades. Los demás están en cesantías. Lo que no se dice, lo que se oculta, es que muchos de esos docentes también a veces están en cesantías y no renuncian a ese cargo porque ascienden jerárquicamente a otros cargos. Son inspectores, son nombrados dentro de la función pública, etc.
Un estudio realizado por el Centro de Estudios Educativos de la Universidad de Belgrano, ya sabemos de dónde viene, ha analizado que en el periodo del 2003 al 2015 la matrícula escolar se redujo un 12%, pero aumentó la cantidad de docentes un 19%. Esto quiere decir que el discurso de las universidades privadas es que al disminuirse la cantidad de chicos que asisten a las escuelas, que es muy polémico decir eso, porque quizás se redujo en la escuela formal, pero se han abierto estas escuelas de educación de gestión social, que han incorporado a esos chicos que expulsa a la escuela tradicional, una cosa que ya hemos hablado en esta columna. Se han aumentado la cantidad de cargos docentes dentro de las escuelas. El problema es que no se analiza. Digo, si uno analiza números vacíos, lo que va a ver es que sí hay más cargos docentes, sí hay más cantidad de docentes nombrados. Se dice que las dos provincias que más cargos docentes tienen que no están en actividades plenas son la provincia de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego. Pero tampoco se evalúa si la tasa de egresados ha aumentado. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ha aumentado muchísimo la tasa de egresados del 2003 al 2015. No se estudia en materia de calidad educativa, sino que lo que se dice en base a esto de ajuste fiscal es que esto es un gasto innecesario para el Estado. Aparte, perdón, pero no es un argumento negativo en sí mismo que haya aumentado la cantidad de docentes por alumno, porque no es un sistema educativo en el que sobren docentes precisamente, o en el que haya cursos de 20 chicos. O sea, el hecho de que haya más docentes por alumno no es un dato negativo en sí mismo, habría que contextualizarlo. Yo creo que lo que hace la Universidad de Belgrano es, como dice Facundo, usar el número para decir, bueno, estos son ñoquis o no van a trabajar, etc. El gran problema que tenemos acá es hablar de quién financia la educación en nuestro país. ¿Por qué? Porque si las provincias siguen financiando la educación se vuelve inviable. Ninguna provincia, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quizás con los fondos del conurbano, y si la provincia de Buenos Aires no coparticipa la cantidad de dinero que la obligan a coparticipar, podría financiar las escuelas que tiene, aunque también es bastante complejo porque tiene muchísima cantidad de población joven la provincia de Buenos Aires, más que nada el conurbano, para albergar. Pero digamos que son dos de las provincias que más capacidad de gestión tienen en materia de educación y que más invierten también. Ahora, a nivel nacional, si cada provincia se hace cargo de la educación es inviable y se vuelve inviable. Y bajo el discurso de la educación inviable, lo que aparece es la gestión privada, Claro. que la hace viable. Entonces entramos en un sistema mixto. Un sistema mixto que va a permitir que suceda lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires del 2007 al 2015, en donde ha bajado la matrícula en las escuelas públicas, ha aumentado la matrícula en las escuelas privadas, y hoy tenés la mitad de las escuelas públicas, porque la escuela es pública en la Argentina, puede estar de gestión privada, de gestión estatal o de gestión social, se divide entre gestión estatal y gestión privada. Entonces, yo lo que creo es que van a comenzar y vamos a comenzar a escuchar que la educación es inviable, vamos a comenzar a escuchar que el sistema es falente, vamos a comenzar a escuchar que los chicos no aprenden en las escuelas y va a empezar a entrar en el mercado que lo va a hacer eficiente, va a empezar a entrar los empresarios preocupados en la educación que van a empezar a construir escuelas. Y el gran problema, y acá me meto en un tema que no es educativo meramente, pero que es algo que hemos venido hablando, o por lo menos he venido hablando yo, que es de mi interés en esta última semana, es que se meta el mercado dentro de la prestación de servicios universales o de los derechos universales que tenemos como ciudadanos de la República Argentina, que son la educación y la salud. Y cuando se mete el sector privado en la educación o en la salud, podemos tener un caso como el de Débora Pérez Volpin, en donde haciéndose un estudio rutinario puede fallecer y uno no sabe hasta dónde llega el mercantilismo de la salud privada, en donde quizás te mandan a hacer un estudio que no es necesario para poder cobrar la obra social. Uno vaya a saber qué pruebas o evaluaciones PISA puede hacer la educación para recibir recursos del sector privado, para que los dueños de las escuelas reciban más dinero, subiendo el porcentaje de alumnos evaluados y con buen promedio en las evaluaciones PISA que generan plata, y vamos a tener a los evaluadores, a los generadores de conocimiento en libros y en materiales educativos, como las grandes editoriales, que son las mismas que producen los libros de conocimiento, que generan las evaluaciones, y es un gran, en realidad la educación es un gran mercado, ¿no? claro. Es un gran monstruo en ese sentido. Claro, y son los mismos que generan el material de aprendizaje y los que te evalúan, y te dicen si tu escuela es apta o no apta, y te empiezan a generar un ranking. Ojo con el ranking, ojo con la meritocracia, ojo con la introducción de la gestión privada dentro de la educación pública, porque en esta educación inviable, en donde las provincias deben hacerse cargo
con muy pocos recursos de garantizar la educación, va a comenzar a haber escuelas para ricos, escuelas para pobres, y va a empezar lo que ya está sucediendo prácticamente en la Argentina, donde el que quiere buena educación empieza a virar hacia la educación privada, y los que no pueden acceder a ese buen beneficio asisten a la educación pública. Perdón, es bueno resaltar esto porque nosotros que vivimos en conurbano y tenemos más relación con el lado de Capital y Primer Cordón, acá hay mucha escuela privada, pero en las provincias, cuando uno se aleja un poco, no existe esto de ni hablar 50 y 50, pero no existe ni siquiera el 30-70. En el norte las escuelas privadas son pocas en relación a lo que es el sistema educativo. Y es bueno pensar qué tipo de avance, lo que plantea Facundo, qué tipo de avance va a haber del sector privado sobre la educación pública a nivel nacional. Es que esto prepara el terreno para que suceda. Este año, como sabemos, también es 2018, se cumple 100 años de la reforma universitaria. Y una de las cuestiones que están diciendo es que han aumentado los cargos docentes y han disminuido los graduados. Es un informe que ha sacado Infobae hace poquito. En realidad, han aumentado la cantidad de graduados. Contra la universidad se atenta constantemente desde que ha asumido Macri. Por lo menos La Nación. La Nación es constante y reiterativo el ataque para disminuir los cargos docentes en la universidad. Incluso yo creo que el objetivo es realmente cerrar varias universidades, sobre todo las nuevas universidades del conurbano. El ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, actual senador por la provincia de Buenos Aires, dijo una vez que él venía a hablarnos a nosotros, o le hablaba en realidad a empresarios, no como ministro de Educación, sino como un gerente de recursos humanos. El gran problema que tenemos es que este gobierno piensa que lo que está produciendo son futuros trabajadores, lo que está produciendo es gente para el mercado. Entonces está preparando estudiantes que terminen la secundaria a través de una meritocracia. Los que pueden terminarla van a estar aptos para el mercado, y los que en realidad vienen de familias pudientes van a poder acceder a una educación de calidad y van a empezar a denostar, y ya han empezado a denostar y a recortar programas de las universidades públicas. En ese sentido, una pregunta para volver un poco quizás al principio de la columna. El hecho que Macri haya sacado este decreto, ¿se anticipa un poco a lo que fue el año pasado? Que el año pasado el argumento más fuerte era que el gobierno tenía que respetar la ley de paritaria. ¿Se acuerdan? En todos los programas de televisión, Exactamente. El argumento más fuerte de quienes defendían la paritaria nacional era que había una ley que decía eso, y que si al gobierno no le gustaba, tenía que cambiarla. Los escuchó. Los escuchó. Al quitar este argumento, ahora, ¿hay argumentos fuertes para sostener en breves líneas, digamos, o en breves declaraciones, que la paritaria tiene que volver a ser nacional? Porque si bien la explicación es impecable que dio Facundo, es como larga para discutirla en un cara a cara, ¿no? Explicar cómo es el financiamiento educativo, etcétera. Ahora, en Intratables, ¿cómo se defienden Intratables que tiene que volver la paritaria nacional docente? Que si no garantizamos que los docentes estén bien remunerados, no podemos pedir una educación de calidad. Y el único que lo puede hacer es el Estado Nacional. Porque las provincias no tienen recursos. Porque en realidad no hay un programa de desarrollo provincial y regional que permitiría quizás a las provincias tener recursos para poder financiarlo. No hay una infraestructura. No, exactamente. Entonces, como es un derecho universal garantizado por la Constitución Nacional, es el Estado nacional el que está obligado a cumplir ese derecho. Que es muy paradójico, ¿no? Que desde 1993 hasta la fecha, el Estado Nacional delega en las provincias un derecho constitucional. Claro. De hecho, creo que si los gremios judicializaran todo esto, yo no sé si ganarían, pero digo, en realidad la ley de transferencias educativas hasta atenta contra la propia Constitución. No soy abogado, me gustaría que venga un abogado constitucionalista a refutarme esto, pero realmente el artículo 5 o 6, ya no me acuerdo bien, de la Constitución Nacional, lo que establece es que todo ciudadano, habitante de la nación, tiene el derecho a aprender y a enseñar. Y ese derecho de aprender y a enseñar se reglamenta primero con la Ley Federal de Educación y luego con la Ley de Educación Nacional. Entonces, que un decreto modifique esto atenta contra la Constitución y atenta con la nueva Ley de Educación Nacional que fue arreglada con los gremios docentes. Y un párrafo aparte. Lo que hacen es extender la mesa de diálogo sindical a todos los gremios con representatividad nacional. No importa la cantidad de afiliados que tengan. Entonces a CETERA le disminuyen el poder de negociación, porque antes CETERA tenía 4 representantes dentro de la mesa sindical, porque es el gremio más poderoso de la Argentina. Es lo mismo que a la CGT, le digamos, muy bien CGT, usted agremia a todos los gremios, bueno, pero los que están afuera del CGT van a tener su mismo peso de negociación.
Y te van a decir, no, pero yo tengo 2-3 millones de afiliados, no importa. Si viene Don Alberto y afilia a 10 pymes y tiene 700 afiliados, va a tener el mismo poder de negociación que la CGT. Viene Don Carlos, el que blanquea Bien, a los Don seis de la Carlos, claro. fábrica y tiene representación. Bueno, Ya. está para ir con Del Moro ya. Y Facundo. la verdad, hay que estrenar ahí en Intratables. Hay que hacer un hashtag y lo metemos a Facu en cualquier momento en Intratables. Y ahora, ¿cómo ves todo esto de... Esta semana se van a reunir sobre todo los gremios de la provincia de Buenos Aires, lo que es la paritaria justamente con Vidal, que se habla del tope, digamos, el techo del 15%, pero que todos sabemos que ni el propio gobierno se cree que van a llegar van a superar, mejor dicho, el 15%, y se habla más alrededor de entre el 20, 21, 22. Algunos llegan a tirar hasta el 25, otros hablan de 19. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Qué sucedió el año pasado? El año pasado se arrancó en el 15, se llegó hasta el 20 y terminó como 25, me parece, en varias cuotas, en varios pagos. Esto va a ser así, digo, Sí, es que denostar... el año pasado fue feroz, digamos, feroz. esa pelea. Este también la están picanteando ya Sí. con el antidoping docente. Ahora, ¿el gobierno tiene tanto respaldo este año como el año pasado para hacer eso? Yo creo que el resguardarla a María Eugenia Vidal y no ponerla en el centro de este conflicto, el hablar de que tanto Sonia Aleso como Roby Baradel son kirchneristas, y el salir Alejandro Finocchiaro a decir que en realidad los gremios tenían un arreglo con el kirchnerismo y ellos defendían una política educativa kirchnerista que ya no está y que tienen que aprender a saber que ya no está, y lo dijo en vivo y yo lo escuché la entrevista de Finocchiaro diciendo eso. Lo que hace es llevarlo al plano meramente partidario. No voy a decir político, es partidario. Entonces, el gremio se va a sentar como una organización kirchnerista a negociar el salario y la dignidad de los docentes. Y hay muchos docentes que avalan y dicen que en realidad el que está discutiendo es un kirchnerista. Y otra vez hablamos de la denostación de la política en una sintonía antagonista, y acá volvemos y hasta hablemos a la CLO. Digo, me parece que creo que ha aprendido muy bien el gobierno a hacer esta política de amigo y enemigo, y denostar a los gremios docentes y a los gremios en general, porque ahora también atacó a camioneros, fue contra Barrio Nuevo. Digo, lo que están buscando es debilitar el sindicalismo argentino. Me parece que esa es la política de fondo, es denostar y debilitar al sindicalismo argentino, que es el que ha mantenido que los salarios argentinos siempre sean los más altos de Latinoamérica. Y hay algo que parece que el argentino no ha entendido en este momento y ha comprado el discurso de la corrupción. Hay un artículo muy interesante de Correa que habla de esto, hago una nota al pie en Le Monde Diplomatique, en donde la derecha se ha agarrado de la corrupción porque esconde y es la que maneja en realidad los verdaderos sistemas de corrupción, que son la evasión fiscal, la fuga de divisas, etc. Me fui de tema, vuelvo al tema. Me parece que lo que va a hacer la gobernadora es esconderse bajo esa figura que representa marianística de una madre luchadora que defiende a su provincia y defiende a sus ciudadanos. La leona, digamos. La leona, la que está sola, la que está separada, la que defiende a sus hijos, la que vive dentro de una base, pero a los docentes le aumenta un 15%. Y va a ocupar ese lugar. El gran problema es lo que representa la figura de María Eugenia Vidal, lo que refleja la figura de María Eugenia Vidal. Me parece que es la política más ávida y más habilidosa de este gobierno. Ha sabido cómo manejarse, ha sabido cómo rodearse y ha sabido cómo negociar con estos gremios docentes. Y me parece que también, un poco hablando quizás más del lado de los gremios, no hemos podido representar lo que realmente representamos. Me parece que algo en lo que ha fallado el gremio es ganar la batalla, la imagen de la batalla, ¿no? Me parece que ha llevado todo al plano discursivo y político y no ha podido quizás elaborar esa imagen que gane adeptos y que gane afiliados. La batalla simbólica, ¿no? Sí, me parece Pasó de que la batalla me simbólica. parece que va hacia ese lado. Y es algo lamentable, ¿no? Que no se debate las cuestiones de fondo, sino que se debaten las cuestiones de forma y de imagen. Ahora, esa batalla, digamos que para mí es más comunicacional en ese sentido. No solamente, y con esto ya cerramos, no solamente veo que los sindicatos no la logran revertir o ganar, sino que también todo el arco político opositor le cuesta un montón, digamos, ese tipo de cosas. No es algo, digamos, solamente que veo, digamos, en ese sentido. Pero bueno, ¿cerramos acá? Sí, quizás me interesa esto de... Hay dos cosas que me llaman la atención del decreto, se los voy a mostrar. Bueno, me gustaría mostrarlo en cámara, pero no sé si se va a ver. Primero, que la palabra Ciudad Autónoma de Buenos Aires está toda en mayúscula.
Segundo, en mayúscula está la palabra Constitución Nacional. Tercero, que dice que la ley, el primer argumento es que la ley 24.049 transfiere a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los servicios educativos, resultando estas empleadores directos de los trabajadores docentes, técnicos administrativos y los servicios generales de los mismos. Es decir, que se ampara en el neoliberalismo del 93 y el 94 para decirle a los gremios: muchachos, este año no hay paritarias nacionales, hay paritarias provinciales, arréglense con sus provincias y hagamos a la educación inviable. Buenísimo, bueno, muy claro la verdad la columna de Facundo Pajón. La van a escuchar seguramente en el día lunes a través de FM Vendro. Si no, la vamos a estar subiendo creo que por ahí a partir del día de mañana. Mañana. Ya a nuestro canal de YouTube, así que muchas gracias, Facundo. Gracias a ustedes. Gracias. La verdad que muy pero muy buena. ¿Termina el artículo esto? Sí, es la idea. De hecho, por eso bajé material, todo. Es la Bien, idea. bien. Así que bueno. De primera generación. Termina el artículo en primera generación, porque robamos por todos lados nosotros, ¿eh? Esto está clarísimo. Así que bueno, nosotros entonces vamos a seguir con Serú Girán y Encuentro con el Diablo.